Consagración a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Lección 18. El perdón como máxima expresión de Dios opuesta al odio. ¿Qué es el perdón? Es olvidar y dejar atrás sin ninguna clase de resentimientos las ofensas que hemos recibido de alguno de nuestros hermanos, por muy graves que sean y por muchas heridas que nos pudieran ocasionar. Un ejemplo muy claro del perdón de corazón nos lo dio Jesucristo en la cruz en su máxima expresión de amor al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aunque nosotros lo crucificamos con nuestros pecados. El perdón es una decisión. Es tu elección mirar al otro con compasión y comprensión, o con ira y odio. El ser misericordioso es una bienaventuranza. Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Mateo 5. El rencor y el odio es una atadura que impide que el Señor obre bendiciones en nosotros. Aunque es algo difícil, en algunos casos Jesús recomienda en el texto perdona siempre, 70 veces 7, significado teológico de plenitud, es decir, siempre. Jesús no limita la misericordia. Además, nos dejó un sacramento, el de la confesión, que borra los pecados que cometimos contra Él y contra Dios. De esto se enseña una lección de misericordia y de amor. Dios nos gana a todos en bondad, y no solo nos perdona una o dos faltas, sino todos los pecados por graves que estos sean. El perdón, experiencia difícil, es un proceso de sanación. En ciertos casos es muy difícil perdonar y perdonarse. Por ejemplo, en acontecimientos muy duros, asesinatos de familiares, violaciones, equivocaciones médicas, etc. En estos casos se necesita vivir un proceso de sanación interior y de peticiones diarias al Espíritu Santo, porque son heridas muy fuertes, pero en todo caso no hay nada imperdonable. La necesidad de perdonar. Es muy necesario perdonar, o si no Dios no nos perdonará a nosotros. En la oración del Padre Nuestro, la petición del perdón de las ofensas tiene una condición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Miremos ahora lo que dice San Agustín. Dios ha establecido una alianza, ha firmado un pacto con nosotros. Si queremos que Él perdone nuestras ofensas, tenemos que decirle de corazón, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si falla esa condición, queda anulada el contrato. El perdón es muy necesario, es una actitud muy cristiana, sobre todo en los ambientes donde reina el odio y la venganza. Dicen que las guerras no se vencen con la fuerza de las armas, sino con el poder del perdón. El perdón es sanación. Perdonar es el primer paso a la sanación. Está comprobado en muchos estudios médicos que el rencor y el odio enferman. Perdonar es el mejor regalo para nuestra salud integral. El resentimiento mata, el perdón da la vida. Veamos lo necesario que es el perdón para la sanación interior. La sanación interior total solo puede ocurrir cuando perdonamos a aquellos que nos han herido, cuando le entregamos por completo al Señor nuestras heridas del pasado. Sea cual sea la experiencia que has tenido, las heridas que hayas sufrido, Jesús quiere curarlas y sanar tu corazón roto. Salmo 147:3. Quiere llenar el vacío que hay en tu vida con su amor. Quiere liberarte de todo cautiverio para que puedas sentirte realizado. Después que le hayas pedido a Dios que te libere, después que le hayas orado para que rompa todas las cadenas que te han atado, después de que Él haya limpiado todas tus heridas de las cosas que las infectaban, después de que hayas perdonado a todos los que te hirieron, estarás listo para pedirle a Jesús que sane tus recuerdos dolorosos. Y la noticia maravillosa, gloriosa,
es que Él sanará todas tus heridas. El perdón libera. El perdón nos saca de la cárcel del odio y rompe las cadenas del rencor. Nos da control sobre nuestra vida. El perdón es una experiencia de amor. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que nos lastimó. Significa sacar aquellos pensamientos negativos sobre esas personas que nos causó dolor. Bendecir y soltar es liberación. Es que tu alma quede libre como el viento. Es redimir tu ser y quedar sin ese peso para seguir el camino. Jesucristo envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Lucas 24:47. Y les dio lo que se llama el poder de las llaves cuando dijo a Pedro: Te doy las llaves del reino de los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y culpable que deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento y su deseo de volverse mejor sean sinceros. Cristo, que murió por salvar a todos los seres humanos, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón, a cualquiera que esté dispuesto a abandonar su pecado. Si en la Iglesia no hubiera perdón de los pecados, no tendríamos esperanza de conseguir la vida eterna. Demos gracias a Dios que le ha concedido a la Iglesia semejante don. Pasos para perdonar. Primero, estar en paz con uno mismo. Entonces, perdonarse, lograr la paz y la reconciliación con uno mismo, pues nuestra actitud con los demás es muchas veces reflejo de lo que somos con nosotros mismos. Si no nos aceptamos, no podemos aceptar a otros. A algunas personas les resulta más fácil perdonar a otros que a sí mismo. Pídete perdón a ti mismo. Date un abrazo. Si Dios nos ama como somos, así debemos amarnos también nosotros. Segundo, delimitar la zona de conflicto. Cuando un campesino aparece una zona de incendio, lo primero que hacen los campesinos es cercar el lugar para evitar que el fuego se expanda. Luego intentarán apagarlo. En el campo de nuestra vida surgen también conflictos. Es que la vida espiritual es lucha, y del mismo modo que los campesinos, debemos también nosotros apagar nuestros propios incendios. Para ello, es conveniente evitar que se expanda el problema. Por ejemplo, que lo llevemos del trabajo al hogar o viceversa, o que descarguemos nuestra bronca con el primero que se cruza en el camino, o que involucremos al vecino, etc. No traes más gente al problema. Si tu problema es con fulano, no te la agarres con mengano. En todo caso, enfréntate con tu enemigo, no con otra persona que no tiene nada que ver con el asunto. Tercero, no ir más allá de la ofensa que uno ha recibido. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Levítico 24, 17, 21. El que hiera mortalmente a cualquier hombre será castigado con la muerte. El que hiera mortalmente a un animal pagará la indemnización correspondiente, vida por vida. Si alguien lesiona a un prójimo, lo mismo que él hizo se le hará a él. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. El que mate a un animal pagará una indemnización por él, pero el que mate a un hombre será castigado con la muerte. No así, el camino es amar y orar por nuestros enemigos como nos enseñó Jesús. Cuarto, no vengarse. Levíticos 19, 18. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Y en la segunda parte del versículo agrega: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Quinto, poner la otra mejilla. No hay que entenderlo en forma literal, poner la otra mejilla.
Jesús dijo que seamos mansos, pero no mensos. Hay que entender la otra mejilla como la otra cara de la moneda, es decir, al mal poner la mejilla del bien. Tal vez a alguno le sea más fácil poner literalmente la otra mejilla, pero la propuesta del Evangelio va más allá. Hacer el bien al que te ofende es más difícil, pero por supuesto está la ayuda de la gracia. Requiere de oración. Hay que pedir esta gracia. Sexto, volver a la misma confianza que se tenía antes de la ofensa. En este paso, debemos imitar lo que Jesús hizo con Pedro. Le devuelve la confianza que tenía antes de la ofensa. El Señor le había dicho que le daba las llaves del reino de los cielos, pero en el momento más importante, Pedro lo niega 3 veces. Ya resucitado, en el pasaje de la cita bíblica, junto al lago Tiberíades, Jesús no le dice: Pedro, ahora que me negaste, devuélveme las llaves. No, el Maestro lo confirma en su puesto, le otorga nuevamente su confianza. Apacienta mis ovejas, porque cuando yo me vaya, tú seguirás siendo el pastor. Es el perdón más elevado, volver a la confianza para comenzar de nuevo. Es admirable cómo a veces los niños cumplen esto al pie de la letra. ¿Y cuánto nos cuesta a los adultos? Tal vez tengamos que volver a ser como niños para alcanzar este paso. Es el resentimiento que sentimos hacia alguna persona porque nos hizo una ofensa. Este sentimiento no nos deja vivir felices, porque siempre vamos a recordar con ira a estas personas hasta llevarnos a desear el mal al otro, o hasta la muerte. Se ha comprobado científicamente que el odio es el causante de muchas enfermedades, puesto que este es como un carbón encendido que solo quema al que lo tiene, y por lo tanto, al odiar solo nos hacemos mal a nosotros mismos. Porque si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Práctica para este día. Recitaré 50 veces la oración: Jesús, enséñame a perdonar como tú lo hiciste.